Si os gustan las historias de exorcismos y os da curiosidad todo ese mundo lleno de sugestión colectiva, o quién sabe, quizá la manifestación demoníaca, ya depende de vosotros y de lo que creáis, puede que os lo paséis en grande con Hostage to the Devil, donde conocemos a Malachi Martin, autor del famoso bestseller de los 70 con título homónimo al de este film, donde se documentaban 5 casos supuestamente reales de posesión demoníaca. Personaje con una vida de lo más peculiar y que pasó de trabajar en el Vaticano de traductor a alejarse de todo eso y profundizar e introducirse en todo ese mundo más sobrenatural. Entrevistas tanto a este como a personas cercanas, recreaciones bastante potentes y curiosas y un dinamismo acertado que hace que fluya ante el espectador. Un documental que, te tomes este tema como te lo tomes, sabe sacarte alguna lectura interesante. Un exorcista sin duda poco convencional. Una de las criaturas legendarias y modernas tanto de internet como casi diría de la cultura popular, y todo se ha dicho, también de las más misteriosas y carentes de explicación aún a día de hoy. The Mothman of Point Pleasant es posiblemente el documental más interesante para ahondar en la historia, apariciones, avistamientos y sobre cómo un suceso paranormal puede cambiar a una ciudad entera. El hombre polilla, conocido sobre todo gracias a la película de 2002 protagonizada por Richard Gere, esa tétrica y gigante figura alada de ojos rojos que aparecía para presagiar desgracias y catástrofes, entre otras premoniciones, es la protagonista invisible de una producción que da mucho que pensar. Una sombra que aún permanece en algunas regiones de West Virginia, casi como si nunca se hubiese marchado. Un nombre que aún a día de hoy retumba en las paredes del pueblo, testigo de uno de los casos más infames con fenómenos inexplicables de por medio. Y si os quedáis con ganas de más, recomendable a su vez echar un vistazo a Mothman Legacy, otro documental que te mete de lleno dentro de todo lo que ha dejado el paso del tiempo y la perturbadora criatura desde otros puntos de vista. Aunque pueda parecer un mockumentary, estamos ante un documental a pesar de su estilo cercano a lo que conocemos y mucho en este canal. Demon House nos presenta a Zak Bagans, el propio director e investigador de lo paranormal, el cual compra una casa supuestamente encantada en la que ocurren extraños fenómenos y se decide a grabar y a documentarlo todo. Poco a poco va descubriendo que puede que efectivamente sea así. Una producción que se acerca, como digo, al formato que hemos visto en muchos tops de las películas fan furies, pero que aquí se vende como real. Algo que tendréis que decidir por vosotros mismos tras verlo, y que guarda más de una sorpresa, más de un momento incómodo, y que sobre todo entretiene y se disfruta. Si lo habéis visto, decidme en los comentarios qué opináis de él. No sé si conocéis la serie Shock Dogs, una producción de Discovery que nos lleva en diferentes capítulos por historias de terror basadas en casos reales. Todos ellos, la verdad, que muy interesantes, aunque irregulares en su conjunto. Si os apetece echarle un ojo, aquí en España al menos está en HBO Max. Son muy fáciles de ver, dinámicos, pero hay uno en especial que sobresale del resto, al menos para mí. El caso real que inspiró una de las joyas inmortales del género. El exorcismo de Roland Doe fue inspiración para William Peter Blatty y para su novela, convertida en el hito que fue El exorcista de William Friedkin. Una historia sobrecogedora llena de matices y curiosidades que a nivel de mal rollo está cerca de la del propio film. Un joven de 13 años que vivió unos sucesos inexplicables y que inspiraron una de las pelis más importantes y trascendentales de la historia. Un caso real de los que llegan a dar que pensar, creas más o menos en este tipo de cosas. Una de las historias que conmocionó hace no mucho al mundo. Beware the Slenderman. En 2014, 2 niñas de 12 años de edad apuñalaron en 19 ocasiones a una tercera, a una amiga de ambas, en los bosques de Waukesha, un pueblo de Wisconsin. La explicación del porqué de este acto de las 2 jóvenes está relacionado con el creepypasta más famoso de internet, Slenderman. Según ellas, lo hicieron para complacerle y para que sus familias no sufrieran la maldad del extraño ser. Un relato muy perturbador y que, aparte de ahondar en la figura del hombre del saco del siglo XXI, habla de lo peligrosa que puede ser la mente en la adolescencia y la niñez cuando se refugia en la fantasía más extrema. De manera explícita y cruda, oiremos a las niñas contar cómo perpetraron el crimen, a sus familiares sentir cierta culpa de lo ocurrido y ver el proceso judicial. Un suceso que da más miedo que el propio Slenderman.
La primera temporada de una de las docuseries más interesantes de Netflix, Escena del Crimen, trataba de uno de los casos de desapariciones más extraños, rodeado de un aura sobrenatural, sin nada en claro que sacar durante años y que rozó una viralidad extrema a nivel mundial gracias a YouTube y a un vídeo de seguridad que hizo que Internet estallase. El caso de Elisa Lam. Desaparición en el Hotel Cecil nos da a conocer ese lugar de Los Ángeles con fama de maldito, con esa negatividad siempre presente para tratar de arrojar algo de luz sobre lo sucedido con la joven que, sin dejar rastro, acabó apareciendo en uno de los sitios más inesperados y de la forma más insólita. Algo que todos en su momento vimos y que dio la vuelta al mundo gracias a la filtración de esa cámara del ascensor donde se la vio por última vez, comportándose de manera sumamente extraña. Dirigido por Joe Berlinger, ya un típico en este tipo de producciones, la miniserie aborda diferentes puntos de vista, desde diferentes lugares y donde, a pesar de sus idas y venidas para darle cierto toque cinematográfico y más enigmático, construye un relato y una resolución acorde al misterio que lo envuelve y lo envolvió todo. ¿Os ofreceríais voluntarios para participar en el experimento que estáis viendo en pantalla? Una experiencia que, seguro, no olvidaréis en la vida. The Blackout Experiment, a pesar de que puede parecer un falso documental, de falso no tiene nada, y es que un grupo de personas serán conejillos de indias de un proyecto de puro terror en el que son sometidos a una simulación grotesca y realista de miedo crudo. Al más puro estilo Casa del Terror, pero a nivel extremo. Una empresa que contacta por email con un grupo de gente para participar en lo que será una aventura que no les dejará indiferentes, donde sentirán cosas que nunca han sentido. ¿Os apetece ser partícipes de algo perverso que pone la piel de gallina? Echad un vistazo al único y grotesco experimento del apagón. Muchas ciudades, pueblos e incluso barrios tienen sus leyendas urbanas. Killer Legends recoge 4 de estas leyendas famosas, concretamente Candyman, The Killer Clown, The Hookman y The Babysitter, y las explora intentando comprender su origen y el porqué de su existencia aún a día de hoy. Un viaje por historias macabras y reales que dan pie a esos mitos imborrables y donde descubriremos que la historia que hay detrás es aún más terrorífica que la propia leyenda en sí. Y si hablamos de casos sin explicación, nada mejor que introducirse en una de las más conocidas pero poco recomendadas docuseries del catálogo de Netflix y que es capaz de poner la piel de gallina en más de una ocasión. Misterios sin resolver retoma el formato de la serie original homónima de finales de los 80 y nos trae de nuevo episodios llenos de intriga y suspense, acontecimientos surrealistas en ocasiones, tremendamente violentos en otros, pero en general eventos muy interesantes y que abarcan desde sucesos paranormales hasta desapariciones o crímenes sin resolución. Abarcando entre testimonios reales de los personajes protagonistas y cercanos con archivos policiales, la serie documental sabe enganchar desde su primer episodio gracias a una acertada composición y elaboración argumental y de desarrollo en todos sus capítulos, con gran dinamismo y con una tensión importante que nos mantiene metidos de lleno en ellos. Una gran propuesta para los que seáis fans de eventos que el paso del tiempo aún sigue sin esclarecer. Aunque por esta parte del globo no tanto, en Estados Unidos son muy famosas y cada vez más populares las llamadas casas del terror, auténticas atracciones y experiencias terroríficas en las que la gente busca el miedo más extremo y real. Haunters: The Art of Scare nos enseña algunas de las pedazos de edificaciones, construcciones y curradísimos lugares que algunos son capaces de crear, incluso llegando a sacrificarlo prácticamente todo para crear su sueño de levantar la casa del terror más potente del país. Estamos ante un más que curioso y entretenido documental donde, aparte de conocer un poco más de esta cultura arraigada a Halloween, vais a descubrir verdaderas locuras en las que os aseguro querríais estar, o al menos hacer una visita. Hora y media diferente que los fans del terror sé que vais a disfrutar. La casa embrujada más famosa de la historia de Estados Unidos. Sí, Amityville es un pozo sin fondo para seguir explotando a través de los años, sacando productos y producciones sobre ella y sobre toda la historia que le rodea. El documental que aquí nos ocupa, a modo de miniserie de 4 episodios, es de lo mejor que podemos encontrar dentro de lo que ya se ha lanzado sobre la casa maldita.
Amityville Origin da un giro interesante sobre qué hay de verdad y de mentira, hay más de esto segundo, donde se entrevistan a protagonistas de la truculenta historia, testigos, gente involucrada en los crímenes y cuánto hay de sobrenatural y cuánto de engaño. Un nuevo enfoque que sigue dejando cabos sin atar a pesar de ser considerado por todos como uno de los casos de fraude paranormales más conocidos de la historia. Aún así, y pienses lo que pienses sobre el tema, la docuserie es sorprendente por muchos motivos. El director y creador de la saga que llevó el gore, digamos, al gran público, que cuenta con una buena legión de fans, Lee Roth y su Hostel, es el responsable de uno de los documentales más interesantes sobre la historia del cine de terror, tratando en cada capítulo un tema diferente. History of Horror nos habla de zombies, posesiones, monstruos, brujas, vampiros y todos los seres que podéis imaginar en 2 temporadas llenas de entrevistas y declaraciones de gente top. Desde Tarantino a Edgar Wright, pasando por Elijah Wood o Mick Garris, Jordan Peele, Rob Zombie... Vamos, un cóctel de celebridades que dan su punto de vista de subgéneros, pelis icónicas, personajes, cineastas... Vamos, una auténtica gozada. Los fans del séptimo arte más terrorífico no os podéis perder cada episodio, sobre todo para recordar joyas inquebrantables y curiosidades relatadas por sus propios protagonistas. De lo más interesante que ha aparecido de este estilo en los últimos tiempos. Algunos documentales son tan jodidos de ver como de hablar sobre ellos. Sobre todo los que hablan de cosas que pueden resultar implacables para los ojos que miran a través de la pantalla. Este es uno de esos casos. La libertad del diablo. Uno de los más diferentes que vais a poder encontrar y que se centra en un tema universal, difícil de erradicar, que parece intrínseco al ser humano: la violencia. Así, desde el punto de vista de víctimas en diferentes ámbitos y de los que la perpetran, pero con el mismo denominador común, somos partícipes en testimonios desoladores y en historias imposibles de olvidar, tanto por lo que cargan como por la consecuencia de todo ello. Todos además con la misma máscara que estáis viendo y que tiene el claro objetivo de homogeneizar el dolor y lo que significa para el ser humano, venga de donde venga. Único y tremendamente desgarrador. Seguro que muchos sabéis qué es la llamada parálisis del sueño. En The Nightmare vamos a profundizar en ese extraño fenómeno que se manifiesta mientras dormimos y que afecta a millones de personas en todo el mundo. La sensación de estar despierto pero totalmente inmovilizado, solo pudiendo mover los ojos y a merced de las pesadillas que el cerebro nos traslade a nuestra habitación. Suena terrorífico, y es que así lo es, y lo demuestra el documental, con entrevistas a afectados y detalles de lo que han visto y el verdadero miedo que han sufrido durante estos episodios. Presencias que se acercan, sombras que miran a los pies de la cama mientras no puedes ni pedir ayuda. Con una gran realización, The Nightmare es el documental perfecto para ver a solas y en la oscuridad de la noche. Comentadme, ¿vosotros habéis sufrido alguna vez parálisis del sueño? Hay una zona en Estados Unidos, concretamente en Massachusetts, conocida por albergar decenas de sucesos inexplicables, una zona caliente de actividad paranormal. El Triángulo de Bridgewater, un lugar que se extiende unos 500 kilómetros cuadrados y que concentra multitud de avistamientos, apariciones, presencias y decenas de testimonios cada año de lo incomprensible para el cerebro humano. Desde ovnis hasta espectros, con rituales satánicos incluidos y ceremonias con sacrificios humanos. Un punto de concentración oscuro y muy potente y en el que se nos introduce de lleno en este documental. Expertos, testigos, grabaciones en puntos clave, teorías y archivos se alternan en un más que interesante documento en el que conocer más sobre uno de los sitios más extraños de todo el planeta. Esqueletos de pájaros gigantes, animales desconocidos y hasta la aparición del mítico Bigfoot. Como veis, un lugar que lo tiene todo. No os defraudará. Vamos con uno de cine, puede que de los más malrolleros, pero orientados directamente a largometrajes míticos. Películas Malditas, que consta por el momento con 2 temporadas de 5 episodios cada una, aborda a modo de documental ese tipo de films que a lo largo de la historia han sido marcados o tachados bajo el espectro de estar tocados con una aura negativa especial. Ya sea por accidentes durante los rodajes, sucesos escalofriantes tras ellos o cosas inexplicables detrás, acercándose incluso al contexto social de la época de su estreno, Cursed Films nos propone un viaje cargadísimo de oscuridad por grandes producciones desde El Exorcista a Poltergeist, pasando por La Profecía o El Cuervo, entre otras que saben sorprender por lo poco conocido de lo que esconden.
Una gozada tenebrosa y bien tratada que no cae en el morbo fácil y sabe llevar lo que quiere a un terreno firme con gran respeto y sobre todo buena manera de contarlo. Imprescindible. La tercera película de The Conjuring abordaba un tema basado en un hecho real de lo más peculiar e increíble. El diablo me hizo hacerlo, frase protagonista sin duda en el caso surrealista de posesión y poco después crimen horrible bajo, supuestamente, influencia demoníaca. The Devil on Trial o Juicio al Diablo nos sumerge en lo acontecido bajo los testimonios de muchos de los protagonistas de un suceso en los años 80, donde todo empieza con la inexplicable situación de un joven al que le acechan visiones, pesadillas, presencias, sombras, figuras y más tarde acabaría padeciendo de algo de difícil remedio aparente. Lo que iba a ocurrir después de practicarle un exorcismo iba a llevar a otro miembro de la familia a llevar a cabo algo horrible que no tiene sentido, ni él puede explicar. Solo sabe que no era él, con los Warren como personajes bastante protagonistas del film, investigando el caso e intentando ayudar a la familia. Ya sabemos que, bueno, son un poco fraude también. Es uno de los documentales más potentes y terroríficos que han aparecido últimamente. Esta es una de las pruebas irrefutables que confirman la frase que dice que la realidad a veces supera a la ficción. Tres idénticos desconocidos nos deja una idea sumamente turbia y que sinceramente es una locura pensar que fuese real, pero lo es. ¿Y si os enteráis en algún momento de vuestra vida que tenéis dos hermanos gemelos que no conocíais repartidos por el mundo? Esa es la premisa del brutal documental que reúne en los años 80 a tres trillizos separados al nacer y adoptados por familias diferentes. Pero mucho más allá de esta extraña situación se esconden secretos, planteamientos filosóficos que hacen que se nos quede un mal cuerpo notorio y poner encima de la mesa dudas que van desde lo genético hasta lo cultural o a la propia educación. Con un montaje excepcional y un manejo de los ritmos genial, el documental extraordinariamente único ante el que os encontráis es toda una joya que no deberíais perderos, ya seáis fans del género que seáis. Volvemos a cambiar radicalmente de estilo, que no se diga que falta variedad, y regresamos a un documental sobre cine, y sencillamente uno de los mejores que se han hecho en los últimos años. Si os molan las brujas, las sectas, los rituales y en general lo que es el folk horror, Badlands Dark and Days Bewitched es una gozada que no debería perderse nadie. Un completo y meticuloso repaso a toda la historia del séptimo arte orientada a este subgénero, desde prácticamente comienzos de los 60 hasta nuestros días. Más de 100 películas abordadas desde el punto de vista social, místico, mitológico, religioso y cultural, extraordinariamente investigado, tratado y ambientado, lleno de producciones que seguro no conocíais y que han ayudado al crecimiento de esta temática. Para aprender con ella, además de entretener y degustar cada frame de cada cosa que tiene que contar. Dura más de 3 horas, pero es una maravilla. Para los devoradores de documentales sobre cine de terror, es un imprescindible. Seguimos moviéndonos entre leyendas urbanas. Cropsey, un monstruo que los padres de Staten Island inventaron para atemorizar a sus hijos y que no salieran de casa. Pero lo que era un cuento, un personaje para nada real, tornó a algo más extraño cuando en la década de los 80 comenzaron a desaparecer niños. Un hombre del saco que habita en los bosques y que se los lleva. El documental está realizado por dos jóvenes que vivieron de pequeños en la ciudad y que ahora regresan a investigar y a recordar lo que sucedió por aquel entonces. Toda una historia llena de sorpresas, crudeza y que guarda muchas curiosidades que no os diré por si la decidís ver, y deberíais. Muy recomendable. Lo de las casas del terror en Estados Unidos es un mundo alucinante y curioso, una atracción que se vive sobre todo allí de una manera diferente. Este año se ha estrenado uno que aborda una de las más conocidas, y no solo por el miedo que llega a dar quien entra en ella, sino por los métodos que utiliza, su difícil forma de conseguir acceder, su exclusividad y sobre todo por cruzar líneas que traspasan lo ético y lo moral para proporcionar una experiencia como ninguna otra. Monster Inside nos presenta a una serie de personas, o más bien víctimas, que han conocido de primera mano la grotesca aventura de pasar por la McCamey Manor. Lo que vivieron allí dentro les sigue persiguiendo y cuentan algunas de las cosas que sufrieron. Se nos sumerge en ella entre testimonios e imágenes reales grabadas en su interior en ocasiones por el mismo dueño, Ras, y lo más interesante, se crean una serie de planteamientos que dan para pensar y se exploran varios puntos de los perfiles psicológicos de los que acceden o los que intentan entrar allí. ¿Hasta qué punto deja de ser un divertimento y dónde empieza lo criminal, lo psicópata? ¿Hasta dónde lo moralmente aceptable termina? ¿Quién es más responsable de todo?
Ha sido uno de los true crimes que más me ha impactado de los últimos tiempos, quizá porque no esperaba encontrar todo lo que ofrece en cuanto a crudeza y a lo que hay detrás de su personaje principal, y que a pesar de conocer algo de su historia, los detalles y sombras escabrosas que no puedo mencionar ni siquiera por aquí, han sido capaces de quitarme el sueño. Las cintas de John Wayne Gacy nos habla de los sucesos perpetrados por el psicópata asesino en serie que todos relacionamos ya como ese payaso macabro, pero más allá de esa imagen y de lo que creías saber de él, se esconde muchísimo más. 33 víctimas en menos de 4 años en un contexto estremecedor, durante una década donde matar impunemente parecía algo sencillo. En estos 3 episodios de 1 hora de duración conocemos más de la vida del criminal, además de escuchar a algunas personas directamente relacionadas con su investigación, e incluso escucharemos la propia voz de Gacy. Algo que puede ser terriblemente aterrador. Lo primero que tengo que hacer es avisaros de que no estéis ante un producto fácil de digerir. Si sois personas sensibles a imágenes crudas, grotescas y fuertes, y más con animales de por medio, ojo cuidado aquí. Rats. Morgan Spurlock, creador del famoso documental Super Size Me, será el encargado de llevarnos por la vida, muerte y todo lo que rodea a unos pequeños animales bastante especiales. Las ratas. Con una oscuridad capaz de crear verdadero terror, estáis ante un producto audiovisual muy diferente, donde descubrir el mundo secreto de estos poco queridos mamíferos, cómo son capaces de sobrevivir en cualquier situación o lugar hostil y los daños que son capaces de ocasionar. Explícito, por momentos demasiado, salvaje, bien filmado y con una puesta en escena tan potente como lo que nos tiene que enseñar. Por favor, si la habéis visto o la veis, comentadme qué os ha parecido. Una maravilla estrenada en 2021 en el Festival de Sitges, que ahonda y nos habla del formato o estilo del que este canal es fan absoluto. ¿Qué os voy a contar? En The Found Footage Phenomenon estamos ante un análisis tremendamente interesante sobre el falso documental, el metraje encontrado, el mockumentary y todo este subgénero de cámara en mano y terror en primera persona que tanto nos encanta por aquí, con testimonios y entrevistas de maestros en esto que van desde Eduardo Sánchez, del proyecto de la Bruja de Blair, hasta Jaume Balagueró, de REC, así como Ruggero Deodato, de Holocausto Caníbal, entre otros muchos. Desde clásicos como Alien Abduction hasta largometrajes más modernos como Troll Hunter. Un documento que ningún aficionado al found footage debería dejar pasar, y una producción que desde aquí solo podemos aplaudir. Independiente, seguramente artificiosa en lo que nos cuenta, casi rozando el mockumentary, creo, posiblemente por lo que va ocurriendo, pero es de lo más inmersivo, diferente e intenso de lo que he visto este año. The Unbinding nos cuenta cómo unos investigadores se introducen en algo sumamente extraño, la aparición de una especie de figura antigua, a saber de cuándo, con un diseño de lo más singular y retorcido, hallada por unos excursionistas. El porqué de buscar el sentido al origen y al objeto viene de que los que lo encontraron están siendo víctimas de fenómenos paranormales cada vez más notorios. Una aventura inesperada que mete de lleno al espectador haciéndole partícipe, y donde juega de manera extraordinaria con la narración, logrando con su ambientación, sus diálogos, su dinamismo al alternar declaraciones con imágenes, donde vemos en primera persona los intentos por resolver el enigma, unido a las dramatizaciones de las cosas que se nos cuentan, un desarrollo compacto y sólido, además de sumamente entretenido, diferente y arriesgado, lo dicho, seguramente tramposo, pero genialmente llevado a cabo. ¿Un terrorífico payaso contratado por unos padres para asustar a su hijo por mal comportamiento? Sí, os presento a Grinkels. Y sí, su historia es totalmente verídica. En 2014, un vídeo se hizo viral en YouTube, una grabación a baja resolución en la que un payaso totalmente perturbador emerge de debajo de la cama de un niño mientras duerme. Este sería el primero de muchos donde el misterioso personaje disfrazado aparecería cerca de pequeños para asustarles, incluso anunciando un número de teléfono por si alguien requiere de sus servicios de comportamiento, llamados así literalmente. Un documental que indaga tanto en el origen de Grinkels como en quién puede ser realmente, las numerosas grabaciones, llamadas, mensajes de voz y conversaciones con este extraño número de teléfono y con el payaso. Una mirada cercana al terror sobre los mitos de internet, la imaginación colectiva y la realidad tras personajes como este bufón grotesco, que va a ser de los más terroríficos, os adelanto, que os vais a encontrar. Posiblemente este sea el documental del top más triste y sentimentalmente potente, pero también es uno de los más perturbadores e inquietantes que podéis encontrar. Dear Zachary.
Kurt, el director y creador del documental, planeaba hacer una especie de homenaje a un amigo fallecido recientemente, asesinado, y regalarle el film a su hijo a modo de recuerdo eterno en vídeo. Un tributo recordando pues lo mejor de este y lo injusto de su muerte, sentido y con todo el cariño del mundo. Pero según va avanzando la cinta, la cosa va cambiando de color, va cambiando de sensaciones. Todo se vuelve un devastador ejercicio de empatía y de oscuridad muy potente, un trago de realidad amargo y que os quitará el sueño por muchos motivos. No busquéis más info, no leáis nada más, solo mirarlo y sumergíos en él. Os prometo que no os va a dejar indiferentes. Este es de lo mejor si te gusta y eres de los que a la IT del 90 les siguen guardando un cariño especial. Pennywise y su historia reúne a muchos de los protagonistas de la miniserie basada en el libro de Stephen King para recordar y hablar sobre uno de los hitos e impactos más potentes de la historia del género. Anécdotas, momentos, imágenes inéditas de los rodajes, cosas que no sabíamos y mucho de lo que hay detrás de la creación de uno de los monstruos más conocidos y terroríficos de todos los tiempos, calando en la cultura popular durante generaciones y que traería uno de los remakes más taquilleros y reconocidos. Con la presencia de Tim Curry, es una pieza no solo para fanáticos del personaje de la película, sino también para cualquier interesado al séptimo arte. Un chute de nostalgia tremendo y que os recomiendo enormemente, sobre todo si os gusta el payaso de origen cósmico. No sabía si poner o no este documental en el top, ni siquiera sé si recomendároslo directamente. Solo lo he visto una vez y aún me dan ganas de irme a la cama y arroparme fuertemente al pensar en él. No pretendo hacer apología de nada ni haceros pensar más o menos sobre ciertos temas, sabéis que aquí solo hablamos de cine. El documental narrado por Joaquin Phoenix y Rooney Mara es tan increíble en muchos aspectos que horrorizado, tras verlo, solo queda aplaudir y sentir una tristeza inmensa. Y eso que verlo entero es una odisea. Dominion nos enseña, por medio de cámaras ocultas y grabaciones, la agricultura animal y los métodos modernos sobre la explotación de lo que consumimos, desde un matadero hasta una granja, pasando incluso por acuarios, circos o zoos. Es muy impactante, muy brutal, dura, extremadamente gráfica. Te hace pensar, te lleva más allá. Y aunque no te haga cambiar tus hábitos, que al menos en mi caso no lo hizo, sí te da una amplitud de conocimiento desbocada sobre algo que quizás no sabías que ocurría con lo que hay detrás de algo a lo que no le da bastante importancia. Por cierto, si lo queréis ver, lo tenéis gratuito en YouTube. Pero avisados estáis. Puede ser lo más terrorífico que hemos recomendado por aquí, que ya es decir. Exactamente hasta el año 1922 para presentar una de las producciones más extrañas y excelentes dentro del terror que se han rodado jamás. Häxan, la brujería a través de los tiempos, es un documental danés que añade elementos de ficción dramática con una puesta en escena y un diseño artístico estremecedor. Una especie de mirada a través de la historia al ocultismo, a rituales satánicos, a la brujería y a la magia negra, tanto en la Edad Media como en la actualidad de aquellos años 20. Una experiencia grotesca y os aseguro que diferente a cualquier cosa que hayáis visto, tan mística como profunda, perfecta para dejar la mente llevar y viajar entre los recónditos y oscuros lugares del infierno, de una cinta diferente, con alma, de otro tiempo, pero que a día de hoy, os aseguro, sigue siendo una joya imprescindible que vais a disfrutar enormemente. Una auténtica fiesta del horror, uno de los mejores documentales relacionados al séptimo arte que vais a encontrar, y seáis más fans o menos de los grandes clásicos del miedo, la cantidad de información, curiosidades, referencias, entrevistas, iconos, nombres propios e imágenes que ofrece son un torrente de emociones que se disfrutan como un enano. In Search of Darkness son 4 horas de auténtica nostalgia mientras no dejamos de ver aparecer en pantalla gigantes del terror que os sacarán una sonrisa al verles aquí presentes. Un viaje sobre todo por ese cine que nació en la década de los 80, lleno de monstruos, espíritus, gore, personajes inmortales ya para siempre. Un homenaje que intenta reunir todo aquello que marcó a una generación entera, y a su vez a las posteriores, creando una carta de amor que aporta mucho más de lo que esperas y que no defrauda en absoluto. Estáis ante una de las brutalidades, en formato documental, más épicas que jamás se haya creado.
Si elijo esta por delante de otras como The Unbinding, Amityville Origin o Juicio al Diablo, que podríamos agruparlas todas al tratar sobre temas similares, es por lo terrorífica que es. Y mira que la historia ya la conocemos. De nuevo, The Conjuring ya abordó este caso en su parte 2 y hay una miniserie espectacular llamada The Enfield Haunting, soberbia y que también os recomiendo fuertemente. Aquí, en The Enfield Poltergeist, estrenada hace bien poquito, se da un punto de vista no hecho anteriormente sobre uno de los casos más famosos de fenómenos paranormales de la historia, lo ocurrido a una familia en su casa en un pequeño barrio londinense. Profundizando en aspectos desconocidos y realmente terribles, durante sus 4 capítulos vemos entrevistas con los que vivieron de cerca todo ese supuesto caso sobrenatural, reconstruyendo una réplica de tal y como era el hogar de la familia en ese momento, escuchando grabaciones reales captadas por los investigadores, imágenes de archivo, tocando palos y ramas que se introducen en otros lugares. Merece mucho la pena seas más o menos creyente en este tipo de historias. Es una de esas historias que no puedes creer, que son dignas del mejor guión de Hollywood, pero no, es real. El impostor. En 1994, un niño de 13 años desaparece en Texas. Casi cuando la familia ya lo da por perdido, ocurre algo increíble. El joven ha sido encontrado en España y afirma haber sido secuestrado y torturado. Pero hay algo raro en él, tanto física como psicológicamente. Ha cambiado, no parece el mismo. Quizás lo sufrido haya hecho mella en él, en su interior y en su exterior, o puede haber algo más. Un documental con un estilo cinematográfico que te hace sumergirte con todo en él, y que cuenta algo que por muy loco y surrealista que parezca, es totalmente cierto. Un terror que se hace real según vamos avanzando minuto a minuto en la cinta y que os va a volar la cabeza. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por apoyar el canal de la manera que lo hacéis, sabéis que sois una parte muy importante. Y bichos, dejadme en la caja de comentarios si habéis visto estos documentales, qué pensáis sobre ellos, lo que queráis, ese like siempre ayuda, suscribíos si os queda pendiente y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.